¿Te has preguntado cómo percibe un foráneo a la ciudad de Monterrey? En el presente, el turismo juega un papel crucial en la economía mundial. Según la Organización Mundial de Turismo, comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Aunque es cierto que la actividad turística en México atraviesa un periodo de auge, en la actualidad se enfrenta a grandes desafíos que perjudican y amenazan su desarrollo. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, la creciente inseguridad, la promoción insuficiente y la inestabilidad del peso frente al dólar son los factores que afectan en mayor medida al turismo de México. La disponibilidad de infraestructuras de comunicaciones, alojamiento y comercios de todo tipo en la ciudad es vasta. Este rasgo particular de la capital de Nuevo León ha sido utilizado por las autoridades para promover el turismo en la urbe. Esto, a su vez, se ha traducido en un alto flujo de visitantes de todas partes del mundo. Al inicio de los 60, el número de turistas en Monterrey era de 40,000 personas. En el 2002, la cifra ascendió a 1.5 millones. Para el 2019 se registraron 2.782.000 turistas, de los cuales aproximadamente el 80% eran connacionales, y el porcentaje restante, un total de 487.031, eran extranjeros. El potencial turístico de Monterrey se ve afectado por la inseguridad urbana, el crecimiento del comercio informal, la ineficiencia del transporte público y la cartografía promocional turística prácticamente inexistente, no atractiva y poco informativa. Históricamente, el estado de Nuevo León ha sido reconocido como un líder en materia de generación de empleos y desarrollo productivo. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado una desaceleración en su economía, una pérdida de poder adquisitivo de su fuerza laboral y el asentamiento de una desigualdad significativa entre sus habitantes. En el pasado, las autoridades han invertido grandes cantidades de dinero y recursos en proyectos para revivir e impulsar el turismo en Monterrey, como el proyecto de integración urbanística Macroplaza Parque Fundidora del 2007, que fallaron en cumplir su propósito. Si se le otorga la debida importancia al impulso de la actividad turística en la capital, el resultado sería la generación de más empleos formales, la protección del ambiente para mantener la calidad de la infraestructura local, además de que habría un incremento en los ámbitos culturales y económicos. Es por ello que se ha investigado sobre las costumbres que adoptan los foráneos después de visitar Monterrey. Se buscaba comprender cuáles son los factores más memorables de la cultura regiomontana con la finalidad de aplicar los resultados de la investigación en un prototipo que consiga atraer turistas a la ciudad. La cultura de Monterrey tiene mucho que ofrecer, desde sus cerros y áreas verdes hasta una arquitectura moderna, un clásico Tigres contra Rayados y la emblemática carne asada. Es por esto que creemos firmemente en que la ciudad merece un compromiso e interés por parte de los mexicanos de ser visitada. Si tomamos elementos de la cultura de Monterrey y le sacamos ventaja por medio del turismo, cada vez más mexicanos se sentirán orgullosos de sus raíces. En el panorama presente, donde todos nos vemos afectados por la propagación del virus COVID-19, resulta más que importante comenzar a idear maneras de reiniciar e impulsar el turismo una vez que termine el periodo de cuarentena en el país, ya que el turismo constituye el 8.8% del PIB nacional. Al visitar Monterrey, no solamente impulsamos la economía de la ciudad, sino que también les otorgamos a las costumbres y tradiciones regiomontanas una mirada renovada, como áreas de oportunidad con el poder de atraer turistas y revivir la industria. Este estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y de correlación. La muestra obtenida fue no probabilística y estuvo conformada por mujeres y hombres nacidos fuera de Monterrey. La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de selección fueron que se encontraban entre las edades de 18 a 50 años, que pertenecieran a los estatus socioeconómicos del A, B al C, solteros, casados, viudos, en unión libre o divorciados, que viajaran a Monterrey al menos una vez al año y que les interesara profundizar sobre la cultura regiomontana según su experiencia. Una vez que se definieron estos criterios, se llevó a cabo un diseño conceptual y se creó una lista de potenciales sujetos de estudio pertenecientes a la muestra general y otra de expertos, tomando en cuenta su disponibilidad.
Los métodos utilizados para el estudio fueron de tipo cualitativo y cuantitativo e incluyeron una revisión de la literatura para definir el estado del turismo en México, haciendo un marcado énfasis en Monterrey y los factores perjudiciales para su desarrollo, basada en una investigación en artículos publicados por autoridades y expertos en la materia, como la Organización Mundial del Turismo, la Secretaría de Turismo en México y el Gobierno de Nuevo León. También se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a 5 usuarios extremos y 20 a la muestra general para profundizar sobre sus experiencias como visitantes en Monterrey. Un cuestionario con 5 preguntas demográficas y 21 de contenido aplicado a 62 personas, 64.5% mujeres y 35.5% hombres, para cuantificar las opiniones de la muestra respecto a los principales temas de interés de la investigación. Una observación no participativa en redes sociales donde se rastreó a la muestra para realizar deducciones relevantes para el estudio a partir de su comportamiento en línea, y un diagrama de afinidad que facilitó la triangulación de los resultados de las observaciones, las entrevistas y las encuestas para la comprobación de las hipótesis. La primera hipótesis propuesta fue que conocer costumbres de la ciudad permite al foráneo desarrollar un sentido de pertenencia, causando que desee regresar a visitarla. El sentido de pertenencia se refiere a la conexión que se genera en una persona a partir de la aceptación y adaptación de ciertas prácticas que le hacen sentir parte de un concepto mucho más amplio, como una comunidad. Según el economista y especialista en mercadeo Philip Kotler, este sentido se edifica sobre las ideas, la percepción y las experiencias que tienen los visitantes en un determinado lugar. Para comprobar esta hipótesis, se recurrió primero a la observación etnográfica en redes sociales, a través de la cual se pudo concluir que los foráneos tienden a buscar algún factor en la cultura regiomontana que les recuerde a sus propios hábitos para sentirse cómodos en Monterrey y adaptarse más fácilmente al ritmo de la ciudad. Esto se corroboró más tarde con ayuda de las entrevistas, ya que de las respuestas recibidas se pudo deducir que las costumbres que inspiran familiaridad entre los foráneos son aquellas que les parecen más memorables y las que les permiten desarrollar un sentido de pertenencia a Monterrey. Cuando estoy con una bolita y adopto sus palabritas y su acentito, y ahí ando como pececito en el agua. Entre estas se encuentran la afición al fútbol de los regios, las carnes asadas, su acento y su jerga. De que tienes muchas opciones, o sea, mucho de dónde elegir, entonces es mucho más fácil conocer, o sea, formarte una identidad porque puedes probar muchas cosas que antes a lo mejor no podías porque no había en tu ciudad o cosas así. Al preguntar qué componente de la cultura regia opinan que es más memorable, el 32.3% de las personas encuestadas respondió que es el acento, el 21% que es la carne asada y el 19.4% que es la moda. El porcentaje restante se dividió entre su familia que reside en Monterrey, la urbanización, la afición al fútbol, la gastronomía y la religiosidad. Asimismo, al preguntar qué tan de acuerdo están con la aseveración, el factor o costumbre de Monterrey más memorable para mí me ayudó a desarrollar un sentido de pertenencia a la ciudad y me inspiró el deseo de regresar a visitarla, el 46.8% de la muestra respondió que está de acuerdo y el 25.8% contestó que está totalmente de acuerdo. Por lo tanto, se puede concluir que los foráneos sí son capaces de desarrollar un sentido de pertenencia a Monterrey por medio de la experimentación de su cultura. Además, esta aceptación de las costumbres regias también influye en su deseo de querer volver a visitar la ciudad. Por ende, esta hipótesis se comprobó como verdadera. La segunda hipótesis fue que, al ser tan distintas las tradiciones y costumbres de Monterrey del imaginario cultural mexicano tradicional, surge una atracción a la ciudad de parte de los foráneos. Más que nada por la cercanía. La cultura de la capital de Nuevo León es el resultado de un mestizaje de 3 civilizaciones, la nativa, la española y la estadounidense. Como consecuencia de esta mezcolanza, Monterrey se ha consolidado como la segunda ciudad más importante a nivel nacional en el ámbito cultural, por la variedad y la calidad de sus infraestructuras dentro de este campo. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados opinaron que la cultura regia no es tan distinta del resto de las culturas norteñas en México y no tiene nada que ofrecer.
Para comprobar esta hipótesis se recurrió primero a la observación etnográfica en redes sociales, a través de la cual se pudo concluir que las carnes asadas son prácticas muy características de los regiomontanos. Al buscar en redes la palabra Monterrey, se nota que las personas que quieren visitar la ciudad buscan ideales diferentes de los que se conoce normalmente de México, y que la cultura regia es muy distinta al imaginario mexicano por su proximidad a los Estados Unidos. Asimismo, el 51% de la muestra respondió a las encuestas que Monterrey sí encaja con el concepto general de lo mexicano, y al preguntar qué tan de acuerdo está con la aseveración, me atrae visitar Monterrey porque no encaja con el concepto colectivo de lo mexicano, el 50% contestó que está en desacuerdo y el 22% que está totalmente en desacuerdo. Y a pesar de que pues, o sea, está muy cerca al norte y las costumbres que hay en Monterrey a comparación con las de zona centro o el sur siguen teniendo el mismo significado. Por ello, la hipótesis se comprobó falsa, según los datos recabados en los métodos cuantitativos y cualitativos aplicados. La tercera hipótesis propuesta fue que el gran desarrollo económico, educativo, cultural y el estilo de vida que tiene Monterrey atrae cada vez a más foráneos. Históricamente, el estado de Nuevo León ha sido reconocido como un líder en materia de generación de empleos y desarrollo productivo. Esto se debe a su localización geográfica y por las grandes industrias que se encuentran en la ciudad, así dando la oportunidad a muchas personas trasladarse para obtener una educación y luego un trabajo. En la sección etnográfica se observaron comentarios como: a los foráneos les atraen las oportunidades de trabajo y estudios disponibles en la ciudad, y Monterrey es una ciudad percibida como adinerada. De acuerdo a las respuestas que se recibieron de parte de los entrevistados, una gran cantidad de foráneos optan por mudarse a Monterrey por su gran disponibilidad de ofertas laborales, la cultura del trabajo y el emprendimiento que caracterizan a la ciudad, pero sobre todo por su excelente oferta académica. Asimismo, al preguntarles con qué motivo han viajado a Monterrey con más frecuencia, el 80.6% de la muestra respondió estudios. Por la oportunidad académica, por la oportunidad de educación, porque pues todos saben que Monterrey es una gran ciudad y tiene mucha educación. En respuesta a la pregunta de qué cosas de Monterrey les parecen más atractivas, el 75.8% de los encuestados eligió la oferta académica y los amigos, el 64.5% las montañas y el 62.9% la oferta laboral. E inclusive la ciudad de Monterrey ya como tal es muy grande y también de la ciudad donde yo vengo, pues no hay las empresas que tiene Monterrey, no está, y es algo muy avanzado. Es por esto que, con base en los datos recabados en las entrevistas, el marco teórico, las encuestas y la observación etnográfica en redes sociales, esta hipótesis se comprobó verdadera, ya que factores como la oferta académica, la oferta laboral, la vida nocturna y el aspecto social de Monterrey son las principales causas que atraen a los foráneos a visitar la ciudad. La cuarta hipótesis fue que la falta de información sobre las zonas turísticas en Monterrey, así como la promoción ineficiente de las mismas, impiden que un foráneo sienta interés por visitar la ciudad con fines turísticos. En la investigación de antecedentes se encontró que existía una promoción ineficiente de las zonas turísticas urbanas en el país, ya que el gobierno se enfoca solo en fomentar el binomio sol-playa y en las páginas web de los sitios turísticos no se ofrece información actualizada. Después, recurrimos a distintas redes sociales para realizar una observación etnográfica. Sin embargo, no se encontraron aportaciones relevantes para esta investigación debido a que, como se descubriría más adelante en las entrevistas, los foráneos que visitan Monterrey conocen de la existencia de los sitios turísticos mediante las recomendaciones de sus conocidos o los habitantes de la ciudad. Así que se pensó que este podría ser un factor que impide a un foráneo o extranjero a visitar estos diferentes espacios nuevamente. En palabras de Marley Sánchez, quien vivió durante casi 4 años en Monterrey como foránea, yo lo categorizaría como insuficiente, porque en mis 4 años que estuve viviendo allá, nada más conocí a unas 3 o 4 personas que iban a visitar a Monterrey como pues, turistas, ¿no? Los demás definitivamente iban a visitar a la familia, iban para cosas de negocios. Básicamente Monterrey es para negocios y no tanto para ir a visitar lugares. Al preguntarles sobre cómo se han enterado de las zonas turísticas a visitar en sus viajes a Monterrey, el 64.5% de la muestra respondió por recomendación de conocidos y el 32.3% a través de las redes sociales, pocos por promociones oficiales como lo menciona Jimena Díaz.
Yo las conocí porque me contaron en la escuela, pero nunca he visto un anuncio que yo recuerde, ¿no? Sin embargo, al cuestionarlos sobre cómo calificarían la oferta turística en Monterrey, el 45.2% respondió muy buena y el 40.3% suficiente. Es por esto que esta hipótesis, a pesar de tener ciertos puntos verdaderos, es falsa. La quinta y última hipótesis fue que los prejuicios que tienen los foráneos sobre los regiomontanos y la discriminación hacia la gente que no es de la ciudad impiden que un individuo externo regrese a Monterrey. Por medio de la observación en redes sociales, nos percatamos de que los foráneos tienen la concepción de que los regios son personas muy conservadoras, y esto les impide querer visitar la ciudad. Hay infinidad de artículos que hablan sobre los estereotipos de la gente de Monterrey que provocan que muchas personas se creen una imagen poco agradable de ellos. Incluso pueden llegar a pensar que se sienten superiores en ciertos casos. Monterrey es turístico de por sí. El problema es la imagen que se le da afuera del estado. Se considera muy cerrada o que son muy conservadores. Sí, a veces como que los regios es como de que, ay, ¿por qué hablas así? De que no hables así, habla bien. Y es como de que, o sea, ¿cómo quieres que hable bien? Esta hipótesis trata de expresar las diferentes ideas, conceptos e imágenes que la muestra tiene sobre las personas regiomontanas, ya que se consideró que estos prejuicios podían tener un impacto sobre los individuos que quieren visitar y su decisión de regresar a Monterrey. Sin embargo, aunque la mayoría de la muestra, exactamente un 62.9%, tienen prejuicios sobre los regiomontanos, como que hacen muchas carnes asadas y que son muy creídos, el 82.3% de los encuestados considera que los prejuicios sobre la ciudad no juegan un papel importante en su decisión de volver a visitarla, mientras que solo el 17.7% opina lo contrario. Asimismo, durante su estancia en la ciudad, el 64.5% de las personas encuestadas dijeron no ser víctima de ningún tipo de discriminación por ser foráneos, y el 35.5% restante sí. Por otro lado, del 29.1% de los encuestados que sí han sido afectados por la discriminación, el 19.4% no considera que esto haya influido en su decisión de volver a visitar Monterrey. Por ello, consideramos que este factor tampoco tiene un impacto relevante en su criterio de volver o no. Tomando todo esto en cuenta, esta hipótesis también se comprobó falsa. Cada integrante del equipo desarrolló un concepto para impulsar el turismo en Monterrey. Propongo implementar el programa Domingo Foráneo, que consiste en realizar rutas distintas cada domingo para visitar en grupo diferentes zonas turísticas de Monterrey a un precio accesible, haciendo uso del transporte privado colectivo, que sea como un día regiomontano. Podrías vivir desde la clásica barbacoa un domingo por la mañana hasta una carne asada. Incluye las comidas del día y actividades de recreación. Serían distintos paquetes de experiencia. Propongo para fomentar el turismo en Monterrey es crear una experiencia que dure un fin de semana. Este sería un pack familiar o de amigos que contenga las necesidades básicas del turista como su transporte y las actividades planeadas. En uno de los días se podría hacer la experiencia regiomontana de las carnes asadas, se podría iniciar desde el preparamiento de la carne con el sazón regio hasta el consumo del mismo. Luego se podría llevar a cabo la experiencia deportiva como sería un partido de fútbol clásico y como última actividad sería un festival de música que llene el ambiente de emoción y que interesa al turista a visitar la ciudad nuevamente por las diferentes tradiciones que tiene la ciudad. Para impulsar el turismo en Monterrey, mi propuesta es promover la identidad cultural mediante un podcast en diferentes plataformas de streaming, el cual puede ser utilizado como guía para los diferentes sitios turísticos. Cada episodio se enfoca en un sitio turístico distinto y una recomendación de un restaurante. El podcast incluye recomendaciones para foráneos como formas de llegar al lugar segura y económicamente, qué rutas y lugares evitar y puntos de referencia. Además de esto, el podcast tiene asociaciones con los diferentes restaurantes que se recomienden, los cuales pueden ofrecer precios más bajos si se visitan por recomendación del podcast. Para promover el turismo, mi estrategia se basa en un grupo estudiantil involucrados foráneos y regios, donde visitarán toda la ciudad de Monterrey. Las experiencias vividas las podrán documentar en un programa de YouTube y crear historietas sobre los problemas, las recomendaciones que tengan e historias de todo tipo. Se podrán publicar en redes sociales con el hashtag del nombre del grupo estudiantil. Con esto, las personas de afuera van a estar más cómodos después de ver esto y podrán tener mejor información. Mi propuesta es organizar un concurso anual de concept stores inspiradas en postres regios, en el que el ganador reciba como premio la financiación de su local en Barrio Antiguo, una zona muy famosa en Monterrey.
Alternamente se llevaría a cabo una pasarela de moda regia abierta a diseñadores no reconocidos alrededor del mundo. En la entrada del lugar estaría montado un mercado con artesanías mexicanas. En conjunto, esta sería una convención muy atractiva para el público en general y podría fungir como una vía de exposición de la cultura regia, que al igual que el resto de las culturas norteñas, no es tan apreciada como las del centro y el sur del país. El objetivo general de esta investigación era identificar los factores o costumbres de la cultura de Monterrey que adoptan los foráneos después de visitar la ciudad, con la finalidad de implementarlos en un prototipo para impulsar el turismo en Monterrey, que ha decaído en los últimos años debido a los factores como la inseguridad y el enfoque del gobierno en el binomio sol-playa. A través de este estudio, se descubrió cuál es la importancia de aprovechar recursos que no han sido explorados como atractivos para atraer turistas a la ciudad, y se logró hacer uso de las características más acogedoras de la cultura regiomontana, que son las carnes asadas, el acento y la moda, como herramientas para favorecer la industria turística en la capital. Se examinó el potencial turístico que tiene la ciudad regiomontana desde un punto de vista cultural para los foráneos. A partir de entrevistas y encuestas aplicadas a la población muestra, se descubrieron los principales motivos por los que los foráneos visitan Monterrey, que son los estudios, y se describió la percepción sobre la cultura regiomontana de los foráneos que han visitado Monterrey al menos una vez. En general, consideran que es una ciudad con una vida nocturna vibrante y atractiva, con una gran variedad de comercios de todo tipo disponibles, una oferta académica excelente, con gente emprendedora. En conclusión, lo que más les impresiona a los foráneos encuestados sobre la cultura local son la gastronomía, la jerga, el acento y la moda. Además, según se observó, estos son los elementos que más comúnmente adaptan a sus propias costumbres, después de pasar algún tiempo en la ciudad. En el caso de los que se establecen en la capital neolonesa, los ayudan a adaptarse más fácilmente. A través de nuestras hipótesis, se descubrió que factores como la edad, el poder adquisitivo, los prejuicios y la discriminación a los foráneos no afectan su decisión de volver a visitar la ciudad después de la primera visita, pero conocer costumbres regias y el gran desarrollo económico, educativo y cultural que tiene Monterrey sí los trae de vuelta a la ciudad. Nuestro propósito también era dar a conocer los espacios turísticos que más les interesan a los foráneos en la ciudad, que son los centros comerciales y los parques, así como resaltar la variedad cultural de Monterrey, que se ha visto eclipsada por el declive del desarrollo económico en la urbe y la inseguridad registrada en años recientes. Como jóvenes, queríamos encontrar aquellas posibles áreas de oportunidad que abrieran las puertas nuevamente al sector turístico en Monterrey una vez que termine la pandemia, y configurar un punto de vista distinto de lo que es la ciudad para los turistas foráneos. Como se pudo observar en la investigación, los turistas sí están interesados en visitar Monterrey y en un comienzo se necesita cambiar ciertos factores como la inseguridad y el transporte para poder cumplir con las necesidades del turista. En conclusión, Monterrey es una ciudad llena de oportunidades turísticas, pero depende del gobierno y la sociedad regiomontana en colectivo prestar más atención al potencial turístico de la ciudad. Finalmente, pienso que como equipo trabajamos todos muy bien. No puedo negar que existieron diferentes retos que tuvimos que cumplir, pero no fueron imposibles, fueron de mucho trabajo y comunicación efectiva entre todos los integrantes del equipo. Mi conclusión principal sobre esta investigación es que la imagen que los foráneos tienen respecto a la cultura de Monterrey, ya sea buena o mala, es uno de los factores más importantes que determinan si ellos van a visitar la ciudad en un plan turístico o no. Respecto al bloque, una de las herramientas más valiosas que me llevo es el concepto de factor humano, puesto que siento que puede enriquecer mucho futuros enfoques de otras investigaciones, y también el uso de redes sociales como medio para obtener información. A lo largo de este proyecto aprendí que los foráneos se pasan a Monterrey porque su ciudad natal está pegada o muy cerca de la ciudad. Es por eso que no hay diferencia en las costumbres y tradiciones regiomontanas. Los foráneos cuentan con muchas oportunidades de trabajo y estudio y las mejores universidades como el Tecnológico de Monterrey. También les gustan las atracciones y los espacios de convivencia. En conclusión, las costumbres de la cultura de Monterrey que los foráneos adoptan a su cotidianidad son las carnes asadas, la moda, el acento y la jerga regia. Lo que tienen en común es que son las que más les llaman la atención cuando llegan a la ciudad por primera vez e inspiran en ellos un deseo de regresar a visitarla. Lo más importante de este curso fue que aprendí a configurar métodos de tipo cualitativo y cuantitativo para analizar una muestra y abstraer los resultados en un prototipo que podría ayudar a impulsar el turismo a Monterrey una vez que termine la pandemia.
En conclusión, la investigación mostró que hay mucho espacio para mejorar el turismo en Monterrey, desde los medios que se usan para promocionarlo como las áreas de oportunidad. Monterrey tiene una cultura muy amplia, pero hace falta que ésta sea explotada para poder mostrarla y dar una imagen más vívida de las tradiciones y costumbres de la ciudad. Por último, lo más importante que aprendí en este bloque fue lo importante que es acercarse con las personas para conseguir información para cualquier tipo de investigación, principalmente porque humaniza los objetos de la investigación. No lo deja como un simple dato, sino como las necesidades de alguien y qué debemos hacer para poder satisfacer esa necesidad.